dependemos de ti, Señor. Tu palabra dice que apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada y por eso oramos agradecidos porque eres tú, Señor, quien nos convoca esta mañana a este lugar, Señor. Oramos dándote gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como el Señor nos da diferentes recursos para poder exponer el Evangelio, antes de comenzar yo quiero dejarlos con un pedacito de una escena de una película que particularmente me impactó mucho, me gustó mucho, que es acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, antes de iniciar, quiero dejarlos un par de minutos con una escena que me parece que abre bien como introducción la enseñanza del día de hoy. Entonces le pido el favor a mis hermanos de sonido que por favor me ayuden con el video y les pediría el favor, si es posible, en la edición de la grabación, que ojalá quedara el video allí también para poner en contexto a quienes seguramente luego tengan la oportunidad de verlo. Los invito a que la vean. Seguramente ya lo habían visto algunos. Resurrección se llama. ¿Les impactó la escena? ¿No se le pusieron los pelitos de punta? A mí realmente me impactó. Yo he visto esa película tal vez unas 3 veces. Me gusta mucho porque el contexto allí es que Clavius es el jefe de la guardia y Poncio Pilato le ordena enfáticamente que tiene que encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo, muerto, para demostrar que la resurrección no era verdad. Él necesitaba demostrarle a todos los israelitas de la época que el Señor Jesucristo estaba muerto y que no estaba vivo. Entonces, este realmente es un encuentro muy particular porque este hombre estaba buscando justamente el cuerpo del Señor Jesucristo muerto y se encontró ¿con quién? Con un Jesús vivo, resucitado. ¿Y ustedes qué creen que pasó con la vida de Claudio después? ¿Será que cambió o siguió igual? Al final les voy a mostrar otra escena de Claudio con el Señor Jesús para que se den cuenta cómo ese encuentro le cambió la vida a este hombre. Así como seguramente nos la cambió a nosotros cuando tuvimos ese encuentro con el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Seguramente dentro de los más de 500 personas que nos narra la Biblia que el Señor se encontró después de haber muerto, después de la resurrección, pues seguramente este fue uno de esos casos. De los más de 500 personajes que tuvieron la oportunidad de volverlo a ver vivo. La película es muy bien hecha y claramente enmarca que nuestro Salvador vive. Si lo pensamos bien, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, pues nosotros somos de esta manada que conoce al Señor Jesús después de la resurrección, porque nosotros claramente no tuvimos la oportunidad o el privilegio de haber caminado con Él como lo hicieron sus discípulos, ¿cierto? Como lo hicieron aquellas personas de la época, nosotros no. Nosotros conocemos a un Cristo resucitado. Eso es lo que nosotros conocemos hoy, un Cristo después de la cruz. Y cuando conocemos a este Cristo después de la cruz, lo único que podemos tener es vida. Tenemos una nueva esperanza, ¿de acuerdo? Una vida eterna en Él. En ese sentido, creo que el reto de esta mañana es que podamos entender que necesitamos encontrarnos con el Señor Jesús. Acompáñame por favor a nuestro texto base que está en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza y con más y más gloria,
por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Aquí me gusta mucho cómo lo menciona la Reina Valera, porque no dice con más y más gloria, sino que dice de gloria en gloria. Y realmente es que este pasaje es muy, pero muy profundo, porque aquí nos vienen, digamos que ese capítulo 3 de Corintios enmarca un poco acerca de ese nuevo pacto, el nuevo pacto que el Señor estaba haciendo con su iglesia y ya no con la ley, que era el Antiguo Testamento. Si ustedes lo leen, se darán cuenta que ahí muestra o trae más bien al recuerdo Pablo cuando las tablas de la ley le fueron entregadas y la misma gloria del Señor la reflejaba Pablo. Decía que a él le tocó ponerse un velo porque la gente no lo podía ver de manera directa en la cara porque reflejaba la misma luz del sol. Imagínense aquella escena, aquella imagen. Entonces le tocó ponerse un velo, que era como el velo, ¿cierto? Que nublaba un poco el tema, que era acerca de la ley. Eso es lo que se le llamaba como el ministerio de la muerte. Porque todos los que estaban bajo la ley estaban condenados, porque ninguno era capaz de cumplir con las demandas de la ley, en absoluto, en absoluto. ¿De acuerdo? Por eso llega la gracia a salvarnos y por eso es que este versículo dice que como en un espejo la gloria del Señor reflejamos nosotros, pero ¿cómo? Con el rostro descubierto. Aquí el velo se levanta. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún velo ya porque ya el Señor nos ha quitado ese velo de la ignorancia que teníamos con respecto a las cosas que iban a pasar. Entonces, básicamente aquí lo que nosotros reflejamos es la gloria del Señor, que es ¿quién? Cristo. Cristo es la gloria del Señor. Y es lo que estamos reflejando nosotros en este momento. Y dice, somos transformados a su semejanza de gloria en gloria por la acción de ¿quién? Del Señor. Del Señor. Ese de gloria en gloria es un pasaje bien importante porque con esas pocas palabras, Pablo casi que resume la vida cristiana. ¿Por qué? Porque va desde la redención y la santificación del creyente hasta la nueva y gloriosa bienvenida eterna que nos van a dar a nosotros en el cielo. Entonces, ese de gloria en gloria es como ese nivel, ¿no? El primer nivel de gloria y nos va llevando hasta el tema de la gloria máxima, que es allí en la eternidad. Entonces, a medida que nosotros contemplamos la gloria del Señor, los creyentes seremos transformados todo el tiempo hacia la semejanza de ¿quién? De Cristo. Y les invito a que profundicen un poco más en este pasaje porque podríamos quedarnos un par de horas solo en ese pasaje de 2 Corintios 3:18. Pero es bastante maravilloso porque aquí nos habla de ser transformados, transformados. Por eso es que el título de esa enseñanza es No volvemos a ser los mismos cuando tenemos un encuentro con Cristo resucitado. Es que no podemos volver a ser los mismos. Por eso yo quería traer a colación esta escena, porque este hombre no volvió a ser el mismo. De hecho, el tipo abandonó las filas del ejército. De hecho, huyó, o sea, el tipo realmente desertó a escondidas para seguir a quién? A Jesús. Seguramente se convirtió en uno de sus discípulos. Entonces, vamos a estar desarrollando esta enseñanza en 3 secciones fundamentales. Quiero que recordemos un poco acerca de lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos beneficios que nos trae la resurrección del Señor Jesucristo? Luego veremos qué debería pasar cuando nos encontramos con Cristo. ¿Qué nos debería pasar? Y por último, les daré un ejemplo de una persona que tuvo un encuentro con el Señor y ¡pum!, su vida fue transformada de una manera bastante, bastante profunda. Bien, entonces vamos con el primer punto para aquellos que gustan de tomar nota. Entonces vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Si quiere, por favor, acompáñeme a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Y luego del 12 al 19. Vamos a hablar un poquito acerca de la resurrección de este hombre que él vio clavado en la cruz. Y se dan cuenta que viene una imagen a la mente de Clavius y era Cristo crucificado, porque él lo vio morir y luego lo vio ahí sentado
Y para él fue un impacto bastante grande. Entonces, versículo 3, perdón, 1 Corintios 15, versículo 1 dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, a uno nacido fuera de tiempo se me apareció a mí. Pablo tuvo un encuentro maravilloso con el Señor Jesús. Saltémonos al versículo 12 y dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Este pasaje es maravilloso. El versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué? No sirve para nada. Si Cristo no hubiera resucitado, esto que estamos haciendo acá no sirve para nada. ¿De acuerdo? Como tampoco la fe de cada uno de ustedes. Era necesario que el Señor Jesucristo resucitara. Aún más, resultaríamos falsos testigos de algo que nunca sucedió. Falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta tierra, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Entonces, en ese sentido, la resurrección de Cristo resulta ser el evento central del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo, porque de otra manera el Señor Jesucristo hubiera pasado como un profeta más, ¿cierto? O como un religioso más o un líder religioso más de la época. Esto significa la resurrección del Señor Jesús, significa la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y sobre el pecado, que será uno de los beneficios que vamos a ver ahorita. Pero también es la base de la fe cristiana. Esto simboliza la esperanza de la vida eterna para todos los creyentes y la promesa de una vida en comunión con el Señor. Cuando el énfasis lo hacemos en el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes, ese es un versículo clave allí, pues en otras palabras estaríamos diciendo que la resurrección del Señor Jesús entre los muertos sería, más bien, si negáramos que eso no sería así, el cristianismo sería una broma, ¿de acuerdo? Sería un chiste, porque no existiría. Entonces, la base del cristianismo es la resurrección. Yo tengo un amigo que me pregunta que cómo sabemos si realmente el cristianismo es la religión verdadera. Si es la religión verdadera. Y la respuesta que yo le doy es esta, que la gran diferencia entre cualquier otra religión que usted pueda encontrar es que ninguno de sus líderes de otras religiones volvió a la vida, resucitó. Y esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el púlpito varios predicadores.
nuestro único Salvador que murió en la cruz, volvió de la muerte a la vida por el poder del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con las demás religiones. Tenemos a un Cristo vivo. Entonces, como les comentaba, esta resurrección del Señor Jesucristo tiene numerosos beneficios. Yo solo quiero mencionarles 5 beneficios para que entendamos nosotros que no solo como creyentes, sino para la humanidad entera, la resurrección del Señor Jesucristo tuvo. Entonces, el primer beneficio que podemos nosotros ver allí fue el que ya les comenté, y es que tenemos salvación y perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio, que hemos sido salvados y perdonados de nuestros pecados. Aquí la resurrección valida la obra redentora de Cristo en la cruz, confirmando que en efecto sus sufrimientos, que su muerte pagó el precio que ni usted ni yo podíamos pagar. Esa palabra redentora o la palabra redención, recuerde usted, que hace alusión a aquel que paga por otro. No podíamos pagar, pero el Señor Jesucristo sí pagó. Miren lo que nos dice Hebreos 9:28, de los múltiples seguramente versículos que podemos encontrar alusivos a este primer punto, que es salvación y perdón de pecados. Hebreos 9:28 nos dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio, ¿cuántas veces? Una sola vez, para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado de alguno, sino para traer ¿qué? Salvación a quienes. ¿Usted está esperando que vuelva el Señor Jesús? Espero que ese sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra esperanza, y no las esperanzas vanas que tenemos muchas veces aquí en la tierra, que nos podemos ir mañana mismo, ¿cierto? Mañana nos podemos morir, pero si este es nuestro anhelo y nuestra esperanza, la tenemos ganada. Segundo beneficio, la justificación. Hemos sido justificados. La resurrección de Jesús también valida esa justificación para nosotros, lo que permite a los creyentes ser considerados justos delante del Señor, porque estábamos ¿cómo? Condenados. Estábamos en la paila mocha, ¿cierto? Directicos para irnos ¿para dónde? Para el infierno. ¿De acuerdo? Romanos 5, 8 al 9. Pero Dios, que ese es un pasaje que mencionamos mucho acá, maravilloso, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido ¿qué? Justificados por su sangre. No hay otra justificación. La cruz será necesaria, así como la resurrección también. Hemos sido justificados por su sangre. Con más cuanta razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Yo les digo algo, mis apreciados, y es que muchos infortunadamente tienen el Evangelio como si fuera un seguro de vida contra el infierno. Yo me hago creyente simplemente para no ir al infierno y empiezo a pagar ese seguro, viniendo los domingos a la iglesia, ofrendando, hago parte de algunos ministerios, pero muchas veces no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Nos volvemos religiosos. Tercer beneficio, y ese me encanta porque el tema de la esperanza me gusta mucho. Dice, esperanza de vida eterna es otro beneficio que tenemos cuando tenemos ese encuentro con el Señor. Entonces, esta esperanza de vida eterna básicamente lo que nos hace es vivir pensando en las cosas de la tierra, no en las cosas del cielo, porque esto se acaba. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué?
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí ven? El Señor Jesucristo nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo para que tuviéramos, ¿qué? Una nueva esperanza. Cuando no teníamos al Señor Jesucristo, tenemos esperanzas muertas, pero hoy podemos decir que tenemos una esperanza viva y eso nos tiene que mantener de pie. Pueden venir los vientos, las tormentas, los problemas, pero cuando yo tengo cimentada mi fe también sobre esta esperanza, pues que vengan las tormentas que sean. Cuarto beneficio, victoria sobre la muerte. La resurrección del Señor Jesús también nos demuestra esa victoria sobre la muerte. Y esta victoria se extiende también a los creyentes, eliminando ¿qué? El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. ¿Mm? Mi padre fue una persona renuente al Evangelio. No sé si en sus últimas horas de vida logró traer las palabras que alguna vez pudimos compartirle a él. Pero él alguna vez me expresaba el miedo que le tenía a morir. ¿Por qué el miedo? Porque usted no sabe para dónde va. Ese es el miedo. Entonces muchos quieren ocultar y decir, no, es que eso de la muerte no existe, o lo de la vida eterna no existe, uno se muere y ya. Esto lo que quedó acá, quedó acá. Pero es ignorancia, no es querer asumir realmente la responsabilidad que como seres humanos tenemos delante de un creador. Entonces esa victoria sobre la muerte lo que nos quita es el miedo asociado con la muerte. Acompáñame a 1 Corintios 15, 54-57. Dice, cuando lo corruptible, o sea, esto, nuestros cuerpos, que es corruptible, se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿La victoria en dónde? Allí en la cruz. ¿En dónde? En la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí Pablo lanza la pregunta que todos conocemos y dice, ¿y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es la muerte. Algún día nos vamos a morir, pero tenemos la garantía de que tendremos una eternidad ¿con quién? Con Cristo. Último beneficio que les traigo hoy es la validación de nuestra fe. Tenemos que validar nuestra fe. La resurrección del Señor Jesucristo también tiene que ser el fundamento de la fe cristiana y confirma que en efecto el Señor Jesucristo, ¿quién fue? Dios, que fue el Hijo de Dios, que fue nuestro Salvador, nuestro Mesías. Si vamos a Juan 20, 30-31, ¿qué nos dice? Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas o registradas en este libro. O sea, imagínense si hubieran salido no sé cuántos libros más, o tenemos una Biblia así de popocha así, hubieran escrito todo lo que el Señor Jesucristo hubiera hecho. Pero estas se han escrito para que ustedes, ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. ¿De acuerdo? Vida eterna. Entonces, cuando nosotros pensamos en la resurrección del Señor, cuando pensamos que tenemos unos beneficios, ¿cierto? Inclusive no solo como creyentes, sino esto es para todo el mundo, porque si yo me subo a esa arca, ¿cierto? Me subo a ese bus, pues también voy a ser beneficiario de esto que fue la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar ese segundo punto que les comenté, que es, entonces, ¿qué debería pasar cuando nos encontramos con Cristo? ¿Qué debería pasar en la vida del ser humano? Yo pienso que encontrarnos con Cristo es encontrarnos con el Evangelio mismo. Es como encontrarnos con el Evangelio en persona. Eso debe pasar. La pregunta es, ¿cómo nos ha transformado entonces ese Evangelio? Si es que realmente hemos tenido un encuentro personal con el Evangelio, que es el Señor Jesucristo. ¿Será que si hemos tenido un encuentro genuino con Cristo?
O más bien ha sido ese encuentro emocional donde como el Alka-Seltzer, ¿cierto? La espuma subió, pero a los minutos ya otra vez estaba el agua reposada. Es un tema de momento, pero seguimos completamente iguales. El objetivo es que estemos reflexionando justamente en nuestra comunión y en nuestra relación con el Señor, porque básicamente lo que tiene que pasar en la vida de cualquier persona es una transformación radical, como lo leíamos allá en nuestro texto base en 2 Corintios 3:18. Ser transformados de gloria en gloria. Aquí lo que tiene que pasar es eso. Y quiero que vayamos a Gálatas 2:20, allí vamos a estar un buen tiempito, que es como la parte central de la enseñanza, donde vamos a hacer una exégesis un poquito más profunda a este pasaje, que también seguramente es muy conocido por muchos, y dice, he sido crucificado con Cristo. La nueva versión dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cuántas veces pasamos ese pasaje, por encimita? Y la profundidad que tiene este pasaje es toda. Porque aquella persona que ha decidido poner su confianza en Cristo como su Salvador va a experimentar una participación bien particular en la crucifixión del Señor Jesucristo. Espiritualmente participamos de la muerte del Señor Jesús, porque dice, juntamente he sido crucificado ¿con quién? Con mi Salvador. ¿De acuerdo? He sido crucificado con mi Salvador. Entonces, realmente este es un pasaje que tiene profundas implicaciones. ¿Por qué? Porque aquí Pablo lo que nos está diciendo es que es una declaración de identidad. Es un tema de posición. Es un tema de posición. Entonces, cuando acá nosotros destacamos el tema de la identidad, pues básicamente es la realidad que todos tenemos cuando hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Una realidad era antes del Señor Jesús y otra nueva realidad es con el Señor Jesucristo. Y yo quiero leerles un par de conceptos que encontré acerca de identidad, simplemente para que enmarquemos qué nos diría un diccionario X y qué nos dice la palabra del Señor con respecto a la identidad que como creyentes debemos tener. ¿Vale? Un concepto muy básico, muy fundamental, nos dice que es el conjunto de cualidades y creencias que diferencian a una persona de los demás. Es la mezcla de cosas que hace que una persona o un grupo sean únicos. ¿Sí? Es aquello, la identidad de cada uno es aquello que nos hace diferentes a todos. Todos somos completamente diferentes. ¿Sí? Nos hace únicos. Y un segundo concepto nos dice que la identidad personal es la percepción que cada individuo tiene de sí mismo. Es una percepción que yo tengo de mí mismo. Esa podría ser la identidad personal. Y dice, incluyendo sus características, sus creencias, sus valores, sus roles sociales, sus relaciones con otros. Eso a usted le da identidad. Y miren lo que viene acá, dice, es un proceso continuo de construcción a lo largo de la vida. Si usted construye su identidad a lo largo de la vida, pues creo que su identidad hoy va a ser una y mañana va a ser otra y pasado mañana va a ser otra. No, el creyente, ¿cuántas identidades debe tener? Una, unita, ¿de acuerdo? Una identidad, por eso es que a veces no nos logramos encontrar a nosotros mismos. Y dice, y miren lo que dice entonces, es un proceso continuo de construcción a lo largo de la vida, influenciado por factores internos y externos, que le da a cada persona un sentido de singularidad. ¿Ven ese concepto tan amplio que encontramos nosotros de manera secular? Entonces, lamentablemente muchas veces todos tenemos una identidad equivocada de nosotros mismos.
Muchas veces nuestra autoestima está por acá o está por acá, ¿cierto? Cuando yo no sé exactamente cuál es mi identidad, voy a estar perdido. Nos pasa por ahí como el señor Clark Kent. ¿Se acuerda de Clark Kent? ¿Cuántas identidades tenía el señor Clark Kent? Dos. En una era periodista, el tipo era un tipo de gafas que se veía como medio nerdo, y su otra identidad era el hombre de capa roja, esa identidad oculta, ¿sí? Que de golpe por ahí donde se le confundieran por ahí los personajes, de pronto quedaba mal. Pero nosotros no podemos tener dobles identidades. El Señor Jesucristo nos manda a tener una sola identidad, ¿cierto? Y la única identidad correcta la tenemos ¿en quién? En Cristo, en Cristo. Nosotros solo podemos tener una identidad en Cristo. Entonces, las palabras de Gálatas 2:20 por eso son tan importantes en las palabras de Pablo, y lo que él quiere es que realmente las entendamos para nuestro día de hoy. Claro, cuando él las escribe en esa época, pues seguramente era en el contexto de esa época, pero aún siguen vigentes para nosotros hoy, en el siglo XXI. Por eso es muy importante que las comprendamos, porque básicamente el argumento de ese pasaje lo que está abordando es que la vida cristiana, eso es lo que está abordando ahí en este pasaje. Es que ya no vivo yo, sino que vive en mí. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Nos han puesto a pensar en eso? Oiga, pero si Cristo vive en mí, ¿por qué todavía sigo mintiendo? ¿Por qué todavía sigo deshonrando, no sé, a mis papás? ¿Todavía sigo desobediente? ¿Sí? ¿Por qué todavía sigo en infidelidad? ¿Por qué todavía de pronto le sigo jalando a los guarilaques? ¿Sí? Sí, es que uno tiene que reflexionar en eso. O sea, si Cristo está en mí, mi vida es cambiada. Pero si sigo haciendo lo que hacía antes, entonces ¿sí será que está en mí? Buena pregunta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando ahorita acá para que al final podamos realmente entender si sí o si no. Porque la afirmación ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, tiene un profundo significado teológico, porque cuando nacemos de nuevo, que eso nos podría dar para otra predicación, nacer de nuevo, ¿cierto? Nos unimos a Cristo justamente con su vida, con su muerte, con su resurrección. Entonces, comprender esa unión con Cristo elimina evidentemente la necesidad de reconstruir ese antiguo sistema de leyes que había en el Antiguo Testamento, porque ahorita nosotros estamos en la ley. No, ¿estamos en qué? En la gracia, en la gracia. Estamos en la gracia, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos por favor a Romanos 6, acompáñame por favor a Romanos 6. ¿Qué nos dice Romanos 6? Versículo 3 al 14. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una ¿qué? Una vida nueva. Es que es una vida nueva, no es fácil. Estamos en un proceso de santificación, pero sí es posible. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él ¿en dónde? En su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera ¿qué? Su poder. Si usted realmente es un creyente genuino, pues el pecado ya no tiene poder sobre usted. ¿O sí? Pues no. Porque el que mora en usted es el Espíritu del Señor, el que le permite realmente vivir una verdadera vida cristiana. ¿Sí? Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir y la muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, en ese sentido, nuestra unión con Cristo, cuando yo ya sé que tengo esa comunión con el Señor, pues va a resolver una objeción que muchos tenemos y que el mismo Pablo se hace aquí
en la palabra con respecto al concepto de la gracia que mencionaban ahorita, con respecto al tema de la gracia. Porque dice, porque si somos declarados justos por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley, entonces significa esto entonces que podemos desprendernos o podemos abandonar todas esas restricciones morales y, perdóneme la palabra, vivir como se nos dé la gana, vivir como se nos antoja. ¿Se acuerda que Pablo lo mencionaba? Ahorita ya lo vamos a ver. Dice, al fin y al cabo, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, como sobreabundó la gracia, pues sigamos pecando, decía Pablo. ¿Será que eso es así? Si nos devolvemos unos versículos más atrás, desde el 5, capítulo 5, desde el versículo 20 dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, la muerte. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y dice el versículo 1 del 6, ¿qué concluiremos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? No, Señor, dice de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nos dice Pablo ahí. Si usted ya murió al pecado, si nosotros ya morimos al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pero vuelve y juega. ¿Morimos al pecado cuándo? Cuando aceptamos la gracia del Señor Jesucristo en su muerte y con su resurrección, cuando lo hemos aceptado, que nuestra confianza de nuestra salvación está en Él. Y además de esto, tenemos a quién para poder vivir la vida cristiana, lo mencionó ahorita, al Espíritu del Señor. Al Espíritu del Señor, que fue enviado justamente por el Señor Jesucristo. Entonces, a través de esa conexión sobrenatural del Espíritu Santo, es que realmente estamos unidos con Él. Eso realmente es lo que hace que podamos vivir una vida cristiana. Entonces, nuestra identidad en Cristo también tiene esas implicaciones personales. Cuando yo ya tengo una identidad en Cristo, sé que voy a tener unas responsabilidades en ese sentido, porque si yo ya sé que el Señor Jesucristo vive en mí, y lo mencioné tal vez en la enseñanza que tuve la oportunidad de compartir en abril, como la responsabilidad del creyente, si lo recuerda, y es que usted va a ser un embajador de Cristo. ¿Se acuerda? Que somos testigos de Cristo. Esa es la gran diferencia en ese sentido. Entonces, el resultado esperado es que es un estilo de vida basado ¿qué? En la palabra de Dios, unos pensamientos, unos deseos, un carácter, unos objetivos transformados por la voluntad de Dios. Incluso la forma en que afrontamos nuestras actividades cotidianas también deben verse reflejadas allí. Inclusive, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo, vemos que se afectan también otras áreas de nuestra vida. Una de las áreas, y la veíamos ayer, los que tuvimos la oportunidad de ir al seminario de liderazgo bíblico, que estuvo muy chévere, con el grupo de varones fuimos, que era para varones, veíamos que un aspecto muy importante es la familia, el liderazgo en la familia, el poder entender que nosotros debemos ser ejemplo allí, pues los que tenemos hijos pequeños en este momento, cómo podemos aplicar allí también esa transformación de nuestra vida en estas personitas que tenemos nosotros allí en ese sentido. Entonces, básicamente es convertirnos en alumnos, convertirnos en estudiantes del Señor Jesús para poder ser más como Él. Si nos vamos a 2 Corintios 5, 17, 19, allí encontramos otro pasaje que es muy conocido y que nos recuerda que sí podemos hacer lo que el Señor nos dice, porque somos nuevas creaciones. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así.
Por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. En Cristo, en Cristo. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, en ese sentido, la lectura de la palabra no es para tener información de Cristo. Muchos leemos como para embotarnos de información, volvernos intelectualmente muy buenos, pero la lectura de la palabra lo que nos tiene que llevar es a qué? A ser transformados por Cristo. ¿De acuerdo? Cuando usted lea la palabra, busque ser transformado por Cristo. Con eso que está leyendo, sea un versículo, sean 20 versículos, al final respóndase, venga, ¿qué hizo la palabra del Señor en mi vida con esta lectura? ¿Mm? Porque la palabra en efecto es como un espejo, nos dice, ¿cierto? Que nos muestra lo feos que somos, lo pecadores que somos. ¿No ha visto ese meme que circula por ahí a veces haciéndole propaganda a las iglesias? Dice, si usted es feo y pecador, aquí le ayudamos a que solo sea feo. ¿No lo han visto por ahí? Aquí le ayudamos a tratar con su pecado. Lo otro sí ya, pues, tiene que tener una muy buena autoestima para que pueda trabajar con eso. Bueno, muy bien. También con eso le ayudamos en... Entonces, si nos damos cuenta, cuando yo empiezo a trabajar mi vida a través del Evangelio, porque tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que hace parte del peldañito, ese proceso de santificación en el cual el Señor nos está trabajando. Vuelvo y repito, no es fácil. Yo desarrollando la enseñanza, pues me cuestionaba muchas cosas de mí mismo con respecto a mi relación con el Señor a través de ese encuentro. O sea, son muchas cosas que pasan por allí. Entonces, básicamente, podemos nosotros entender que esa doctrina de la santificación de lo que nos habla la palabra, y encontramos un pedacito allí en 2 de Timoteos 1:9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, fíjense que ese proceso no es fácil, pero Él nos llamó a una vida apartada para Él. Una vida apartada para Él. Entonces, por eso es que Gálatas 2:20 es un versículo muy poderoso que nos invita a vivir una vida transformada por la gracia y por el amor del Señor Jesucristo. Como resultado de esto, de tener una vida transformada, entonces, ¿qué podríamos hablar en resumen? Que tenemos una nueva identidad en Cristo, que cambia nuestra forma de vida, que tenemos un compromiso con el plan de Dios, porque es que antes lo que no pensábamos con respecto a las cosas del Señor, pues ahora nos involucramos en las cosas del Señor y evidentemente abandonamos ¿a quién? A Yoyito. Nos abandonamos a nosotros mismos. Porque crucificar o estar juntamente crucificados con Cristo es que ¿qué? Yo debo morir a mis cosas, yo muero a mis cosas, ¿vale? Entonces, aquí quiero hacer unas preguntas de reflexión ya para ir cerrando. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo vivir la vida cristiana? ¿Por qué es tan difícil? Como les decía ahorita, no es fácil. Todos nos cuestionamos eso, ¿no? Pero si Cristo está en mí, ¿por qué sigo con esto, sigo con lo otro? Entonces, seguramente, hablando del encuentro con el Señor Jesucristo, con seguridad que aquí muchos hemos tenido un encuentro con Él. Con seguridad que lo hemos tenido. Pero es muy posible que hayamos tenido ese encuentro hace muchos años. Y si yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan ese primer amor cuando conocieron al Señor Jesús? ¿Qué pasó con sus vidas? ¿Sí lo recuerdan? Que por el que se le pasaba por delante, usted lo cogía y venga y tan y le presentaba el Evangelio, no le importaba
que los demás supieran que usted era cristiano, ¿cierto? Estudiaba la palabra del Señor, oraba fervientemente. Eso era una cosa loca, ¿cierto? Porque vivíamos en ese primer amor. Lamentablemente pasa como en el matrimonio. ¿Cuánto dura el enamoramiento? Ya casi, ama. 2 años, dicen las estadísticas que dura un enamoramiento, ¿cierto? Y luego entramos a una realidad, a otra realidad, que es el amor verdadero. Es donde yo tomo la decisión de amar a la otra persona, a pesar de. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 2:4 para que recordemos un llamadito de atención que el Señor le hizo a la mejor iglesia que había en su momento. Pablo le predicó a esta iglesia durante 3 años. Y allí le dice el Señor a esta iglesia: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Ponga su nombre allí si quiere. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero viene el pero. Sin embargo, tengo en tu contra, ¿que qué? Ellos pensaban que estaban haciéndolo todo perfecto. Era la iglesia ideal. Allá a Éfeso era que yo quería ir, pero está cerrada en este momento. Éfeso, la iglesia perfecta, pero solo tenían una manchita en el traje. Y era que habían abandonado lo más importante, su primer amor. Su primer amor. Habían decaído, se habían enfriado espiritualmente. Seguían haciendo todas las cosas, sí, pero el amor por el Señor lo habían perdido. Alguna vez Billy Graham decía que si el Espíritu Santo se fuera de la iglesia, el 99% de las actividades se seguían haciendo. Nos volvemos religiosos. ¿No se han dado cuenta? Venimos, sí, pero perdemos esa comunión con el Señor, perdemos nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque no, yo ya llevo 20 años de cristiano y como que ya, igual como en el matrimonio. Y lo hablábamos con mi esposa en esta semana. Si uno le echa agüita al matrimonio o le echa agüita a la mata, pues la matica del matrimonio se muere. Pues lo mismo nos pasa con la relación con el Señor. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era fiel, pero carecía de amor. Examínese usted mismo qué ha pasado con ese primer amor que alguna vez tuvo con el Señor, que alguna vez tuvo con el Señor. La invitación aquí es a reencontrarnos 1, 2, 3, las veces que sean necesarias con su Señor. ¿Para avivar qué? Ese primer amor. Otra pregunta es, ¿en realidad usted es cristiano? Porque esa es la otra pregunta, ¿no? El hecho de venir a una iglesia los domingos, a la que sea, pues eso no me hace ser cristiano, ¿de acuerdo? Y eso es importante saberlo, porque si lo soy o no lo soy, pues de alguna manera no podrás vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque necesito del Espíritu Santo viviendo en mí. Entonces no tiene sentido considerar la vida cristiana hasta que realmente hayamos tomado la decisión por Cristo. Que Él mismo sea el que se encarga de tu pecado y te libera de la esclavitud del pecado. Sí, yo sé que soy cristiano. La otra pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Sí hemos nacido de nuevo realmente? Porque yo puedo estar haciendo todas las cosas que me mandan a hacer y puedo estar en ministerios y puedo estar en muchas cosas. Yo recuerdo que cuando yo conocí el Evangelio era muy joven, tenía 18 años, o sea, hace 10. Y yo era un activista, o sea, yo estaba metido en todo. Y siempre estaba en el ministerio de Ujieres. Pero solo hasta 4 años después, y me había bautizado y había hecho todo lo que finalmente tenía uno que hacer. 4 años después, entendí el Evangelio.
4 años después. Y dije, miércoles. ¿Sí? El Señor utilizó una persona que me aterrizó y me dijo, oiga, yo no tenía ni idea, pero seguía haciendo cosas. Y pensaba que estaba en lo correcto. Entonces, ese nacimiento de nuevo, si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús tuvo esa conversación con Nicodemo, que era un fariseo, un líder religioso de la época, pues ¿qué le dijo él? De cierto te digo que el que no nazca de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de los cielos. No podemos entrar al reino de los cielos si realmente no hemos nacido de nuevo. Básicamente es creer en la obra del Señor Jesucristo y que nos arrepintamos. Sí, nacer de nuevo no tiene un misterio y tiene que caer rayos y centellas, no. Es simplemente poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, hay varias cosas allí que tenemos que reflexionar, que tenemos que repensar. Aquí la invitación para aquellos que de pronto nos visitan hoy por primera vez o han venido, pero todavía no han tomado la decisión por Cristo. Que como resultado de eso digo, oiga, me voy a bautizar porque ya el Señor Jesucristo obró en mi vida. Pues es que tome ese primer paso. Acepte al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Póngase en las manos de Él y confíele su salvación a Él. Un ejemplo que es radical, hablando ya para el tercer punto, hablando de vidas transformadas, pues seguramente hubo varios encuentros, ¿no? Que pudiéramos traer aquí a colación, porque pues de alguna manera, como lo íbamos leyendo, después de que el Señor Jesucristo resucita, pues tuvo encuentros con las mujeres, ¿se acuerdan? Con María Magdalena, con María, con los apóstoles, con las 500 personas que ya hemos mencionado. Y antes de que el Señor Jesús muriera, ¿vivía rodeado de muchas personas o no? O sea, Él vivía siempre con gente. Toda la gente iba detrás del Señor Jesús, ¿pero para qué? Oiga, venga, Señor, mire, tengo lepra, venga, ¿por qué no me sana? Venga, tengo un espíritu inmundo en mi vida, ¿por qué no me libera de eso? ¿Cierto? Iban buscando el milagro. Lo que lamentablemente muchos buscan hoy en día, ¿no? Vamos a las iglesias buscando el milagrito, pero no buscando al Señor que hace el milagro. ¿Cierto? Esa es una realidad que es lamentable. El Señor lo que hacía con ellos era sembrar la semilla del Evangelio en su vida. ¿Mm? Lo que muchos no sabían era que realmente después de la muerte del Señor Jesús lo iban a volver a ver vivo, lo iban a volver a ver resucitado. ¿Mm? Y claramente, pues, el caso que yo traigo y que Ovidio también lo ha venido tratando es el caso de Saulo de Tarso, que luego el Señor le cambia el nombre y le pone por nombre Pablo. Entonces, todos creo que no sabemos la historia. Pablo iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, se cae del caballo, queda ciego. Vamos a Hechos 9 para ser un poquito más precisos en esta historia y con eso vamos concluyendo. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Este versículo en Reina Valera creo que lo amplió un poquito y dice, él temblando y temeroso le hizo una pregunta al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Esa es la pregunta que usted y yo debemos hacerle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 8 dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego durante 3 días, sin comer ni beber nada. Y había en Damasco un discípulo que se llamaba ¿cómo?
Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dijo: Ananías, sí, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Ya ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: pero Señor, si yo he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que le ha causado a tus santos en Jerusalén. El tipo tenía mala fama. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse a todos presos y a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le insiste y le dice: ve. ¿Por qué? Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré qué, cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Él hizo padecer a sus creyentes, pero ahora él iba a entender cuánto tenía que padecer él por el nombre de Cristo. Este es un hombre de perseguidor de cristianos, a ser apóstol del Señor Jesús, a ser perseguido. Entonces esa es una historia maravillosa. Miren cómo le transformó la vida el Señor Jesucristo a Pablo, ¿no? Pero 180 grados. O sea, fue una cosa asombrosa. A tal punto que este hombre casi que resulta escribiendo todas las cartas del Nuevo Testamento. Realmente fue una vida transformada. Le voy a pedir por el favor a mis amigos de sonido, a los hermanos de sonido, que por favor pongamos la otra escena, ese segundo video, que solo dura 45 minutos. 3 minutos nomás. Les pido por favor ya para cerrar que con eso nos animamos a que vale la pena tener un encuentro con el Señor Jesús. ¿Cómo les pareció ese cierre ahí? Es tremendo, ¿no? Porque él ve al Señor Jesús allá solo en la noche, los discípulos estaban dormidos, el Señor Jesús estaba llorando y él decide acercarse al Señor Jesús, pero con temor, porque él le dice: venga, yo no logro conciliar qué está pasando. O sea, yo ayudé a que te clavaran en la cruz, le decía él. ¿Será que el Señor Jesús se puso de mal genio y le dijo: oiga, pero ¿por qué me mandó? ¿Verdad que le recriminó? No, él sabía. También sabía que él se iba a acercar a él con un corazón temeroso. En algún momento de la película, Poncio Pilato le pregunta a Clavio, le dice: ¿qué es lo que te gustaría? Y él le dice: un día sin muerte. Por eso es que esa frase, cuando el Señor Jesucristo se la dice, se conmueve tanto y lo voltea a mirar y le dice: pero ¿cómo sabes eso? Bueno, porque el Señor lo conoce a usted y me conoce a mí. Conoce sus temores, conoce sus angustias, conoce sus debilidades, conoce todo aquello que a veces pensamos está fuera de nuestras manos. Pero el Señor nos consuela. El Señor sabe qué necesitamos. Entonces, como conclusión de todo esto que hemos venido hablando en esta mañana, pues encontrarnos con Cristo realmente tiene que llevarnos a una transformación radical de la vida. Debemos experimentar un cambio interno profundo, muy profundo. Experimentamos un nuevo entendimiento del propósito y del sentido de la vida. Porque tenemos una nueva identidad, porque tenemos un deseo de vivir según la palabra del Señor. Esto implica un cambio de corazón. Acuérdense que el Señor es un cirujano especialista, ¿no? Es un cardiólogo de alto nivel. Nos hace trasplantes de corazón. Y eso nos da una mayor capacidad para amar, para perdonar.
que es un tema que inclusive estamos trabajando ahorita en parejas. Y hablábamos lo cuán difícil es perdonar para muchas personas. Estamos anclados allí todavía, "Oiga, no, pero yo no puedo perdonar". Pero si te encuentras con el Señor Jesucristo, te va a dar la capacidad de que sí lo puedas hacer, de que podamos hacer cosas que pensábamos no lo podíamos lograr. Ese encuentro también lleva a una vida más centrada en Cristo, con un deseo de servir a los demás y de seguir su ejemplo. Servicio, servicio. Acuérdense que somos servidores los unos de los otros. Eso es súper clave porque si seguimos al Señor Jesús, Él nos dejó el ejemplo. En resumen, un encuentro con Cristo hace que ya no volvamos a ser los mismos. Acompáñame a orar. Padre, Padre del cielo, gracias porque te podemos llamar así, Padre. Queremos darte muchas gracias porque nos permites vernos en el espejo que es tu palabra, Señor. Nos permites reflexionar sobre aquellas cosas, Señor, que a veces se nos olvida reflexionar, como lo es nuestro primer amor hacia ti. Cuando tuvimos ese primer encuentro contigo, Señor, de pronto hasta se nos olvidó ya. Y eso ha llevado a que abandonemos tus cosas, Señor, que nos enfriemos espiritualmente hablando, Señor. Que hayamos abandonado esas buenas prácticas, esos buenos hábitos que antes teníamos, Señor, para con tus cosas. Perdónanos si nos hemos vuelto religiosos. Si de pronto estamos mirando más las actividades que a ti mismo, Señor. Si de pronto estamos poniéndonos a nosotros primero que a ti u otras cosas. Oramos, Señor, para que realmente tu palabra nos siga transformando día a día, Señor, que nos podamos concentrar más en tus cosas, Señor, para que tú te sigas revelando a nosotros, Padre, que realmente lo hagamos de manera intencional. Oramos, Señor, por aquellos que todavía no han tenido ese encuentro personal contigo, bien sean de los que estamos acá, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, para que podamos también ser esos instrumentos para que este encuentro se dé, porque realmente no volvemos a ser los mismos, Señor. Gracias por este ejemplo que nos das con este soldado romano, Señor, quien entendió que debía seguirte, Señor, sin entender muchas cosas. Gracias, Padre, porque tú tienes un tratamiento personal con cada uno de nosotros, porque sabemos, Padre, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por permitirnos ver que necesitamos cambiar todos los días, que necesitamos de tu gracia todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por haber muerto, pero también por haber resucitado, Señor. Porque morimos juntamente contigo, pero también resucitamos contigo. Y gracias porque tenemos una esperanza viva y eterna, que cuando partamos de esta tierra, Señor, vamos a disfrutar contigo en una eternidad. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis apreciados.